Bueno, muchachos, entonces el tema de esta semana es geometría. La semana pasada les envié los ejes temáticos, o sea que ya tienen idea más o menos lo que vamos a ver este segundo periodo. Entonces empezamos hoy por el primer tema, que son las áreas de figuras planas. ¿Sí? Recuerden que figuras planas también son conocidas como las figuras de dos dimensiones, que solamente tienen ancho y largo, nada más. Bueno, este tema lo alcanzamos a explorar el año anterior en grado sexto. Obviamente de los demás que llegaron a este año, pues nosotros también me imagino que lograron ver algo de esto, donde estaban estudiando. Entonces, básicamente esto será como un repaso de lo que vimos el año pasado. Bueno, entre las figuras planas conocidas, ¿cuáles son? Pues tenemos el cuadrado, tenemos el rectángulo, que también lo conocemos como paralelogramo, tenemos el triángulo, el rombo y el trapecio. ¿Sí? Son algunas de las figuras planas que vamos a trabajar hoy. En la próxima clase trabajamos lo que son el resto de polígonos, los polígonos regulares. Luego trabajamos lo que son las circunferencias y el círculo, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces hoy vamos a trabajar solamente el área de estas figuras. Bueno, entonces resulta que el área, ¿qué es? Bueno, el área es la medida de la superficie de un sector del plano, ¿cierto? Por ejemplo, para colocar las baldosas del piso de su casa, necesitaron calcular cuál era el área, ¿sí? Cuál era la superficie que disponían para colocar cierta determinada de baldosas, cierta cantidad determinada de baldosas. ¿Listo? Entonces resulta que cada figura, cada forma que nosotros conocemos, tiene una fórmula matemática que nos ayuda a encontrar el área de una manera más rápida. ¿Ya? Entonces, empezando por el cuadrado, dice que el área de un cuadrado se define como el cuadrado de la longitud de uno de sus lados. El cuadrado de la longitud de uno de sus lados. Recuerden que la palabra cuadrado hace referencia a una potencia 2. ¿Sí o no? El área de un cuadrado se define como el cuadrado de la longitud de uno de sus lados. Aquí lo tenemos. A igual a L a la 2. ¿Ya? Aquí tenemos entonces un ejemplo. Tenemos un cuadrado que tiene por lado 6 centímetros. Recuerden que como es cuadrado, todos sus lados miden exactamente lo mismo. Entonces basta solamente con tomar un lado para encontrar el área. ¿Ya? Aquí tenemos la solución. Como podemos ver, la longitud de los lados del cuadrado es 6 centímetros. Por lo tanto, reemplazando ese valor en la fórmula anterior, tenemos que A es igual a L al cuadrado, o sea que reemplazamos L por 6. Luego nos queda 6 al cuadrado y sabemos que 6 al cuadrado es ¿qué? 6 por 6, ¿no? Ajá. Correcto, 6 por 6. Y 6 por 6 nos da 36. ¿Listo? Y así se determina el área de un cuadrado. Por ejemplo, allí rapidito ustedes. ¿Cuál es el área de un cuadrado que tiene 5 centímetros de lado? 25. Correcto. El área de un cuadrado que tiene por lado 7 centímetros. 49. 49, correcto. ¿Listo? Entonces, para encontrar el área de un cuadrado, basta con elevar al cuadrado la longitud de uno de sus lados. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se mide el área? El área se mide en centímetros cuadrados, o metros cuadrados, o milímetros cuadrados, o kilómetros cuadrados. ¿Sí? El área de una figura o el área de un sector se mide en centímetros o metros o kilómetros, pero al cuadrado, ¿ya? Porque estamos hablando de dos dimensiones. ¿Listo? Cuando ya es al cubo es porque ya estamos hablando de 3 dimensiones y ya no estamos hablando de área, sino que estamos hablando de volumen. Por eso lo vamos a trabajar después.
¿Listo? Entonces, eso es lo que necesito que ustedes tengan claro. Si usted de pronto en un ejercicio me coloca que el área de una figura que le di es, solamente me pone el centímetro, pues allí ya tiene un error, porque debe escribir centímetro cuadrado. ¿Listo? Eso es el área de un cuadrado. Bien, quiero que por favor vayan anotando estas formulitas allí para que las tengamos a la mano a la hora de hacer los ejemplos, por favor. Área del cuadrado es igual a L a la 2. Por favor, escríbanla allí en un hojito, en un papel o en el cuaderno. A igual a L a la 2. Ya, Julián. Listo. Bueno, entonces vamos a la siguiente figura. Ok, bueno, solamente es la fórmula. A igual a L a la 2. ¿Listo? Muy bien, entonces tenemos ahorita lo que es un rectángulo o un paralelogramo. Esta figura que ustedes ven aquí es un rectángulo. ¿Qué creen ustedes? ¿Esta figura que ustedes ven aquí es un rectángulo? Y yo digo que no, profe. Exacto, no es un rectángulo. Cuando la figura tiene 4 lados, pero tiene 2 de ellos de forma inclinada, es lo que conocemos como paralelogramo. ¿Listo? De todas maneras, un paralelogramo se define como la figura de 4 lados que tiene 2 pares paralelos. No sé si me dices entender. Por ejemplo, un cuadrado y un rectángulo entran en la definición de paralelogramo. No. ¿No? Ok, repito la definición. Un paralelogramo es una figura Sí, de profe. cuatro lados que tiene 2 pares de lados paralelos, o sea, uno al frente del otro, en el mismo Sí. sentido, ¿no? Entonces, un paralelogramo también puede ser un cuadrado y un rectángulo. ¿Listo? Sino que como conocemos el rectángulo de la siguiente manera, aquí un momentico. Como conocemos el rectángulo así, ¿ya? Y conocemos el cuadrado así, entonces por eso tendemos a diferenciarlo de un paralelogramo. Pero tanto el rectángulo como el cuadrado y como esta figura que están observando son paralelogramos. ¿Listo? Ok, bueno, entonces el área de un rectángulo o de un paralelogramo es igual al producto, recuerden que el producto significa multiplicación, es igual al producto de la base por la altura. ¿Listo? Tengamos en cuenta esta parte. El área de un paralelogramo es igual al producto de la base por la altura. O sea que para encontrar el área solamente necesito conocer su base y su altura y multiplicarlas. ¿Listo? Bueno, en geometría se tiende a representar la base por la letra B minúscula y la altura por la letra H. ¿Listo? ¿Por qué por la letra H? Pues porque altura en inglés pues es height, entonces se utiliza la letra H para no utilizar la A, porque en geometría la A significa, bueno, se utiliza para representar otro elemento geométrico. ¿Ya? Entonces por eso aquí la altura la vamos a simbolizar con la letra H. Entonces, escriban esta fórmula aquí. Área de un rectángulo o un paralelogramo es igual a la base por la altura, o sea, B por H.
Bueno, muy bien. Entonces, en el ejemplo que tenemos allí, la base es el segmento que está aquí horizontal, mide 5 centímetros, y la altura es la distancia vertical de la figura, y aquí dice que es 3 centímetros. Entonces, el área de este paralelogramo es simplemente la multiplicación entre 5 y 3. 5 por 3, 15. Entonces nos queda 15 centímetros cuadrados. Es el área de este paralelogramo que tenemos aquí en la figura. ¿Listo? Muchachos, el área, para calcular el área de una figura, hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, reconocer qué tipo de figura es. Y segundo, después de haber reconocido la figura, pues tener presente cuál es su fórmula. Son las dos cosas que hay que tener presente a la hora de calcular el área. Dime. ¿Qué otras figuras son paralelogramos? ¿Qué otras figuras son paralelogramos? El rombo, por ejemplo. Sí. El rombo, O sea, el rectángulo llega a poner, y el cuadrado. si usted no llega a poner algo con el rombo, sería prácticamente lo mismo, ¿cierto? No, el rombo tiene otra fórmula. ¿Listo? La fórmula B por H solamente funciona para el rectángulo y el paralelogramo en sí. Bueno, y el cuadrado, sino que el cuadrado lo utilizan con la letra L. ¿Listo? Ahorita miramos el rombo y las que tiene otra fórmula. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí todo bien, ¿no? Sí, profe. Listo. Entonces tengan presentes estas fórmulas que están escribiendo porque en los ejemplos lo vamos a utilizar. Bien, tenemos ahora entonces el triángulo. Bueno, el triángulo, el área de un triángulo es la mitad del producto de la base por la altura. O sea, hacer lo mismo que hicimos con el rectángulo, pero en este caso ya lo vamos a dividir por 2. Y la pregunta, ¿por qué es por 2? Bueno, porque resulta que si ustedes unen dos triángulos, ¿qué figura se forma? Ajá. Dos triángulos me forman un paralelogramo. Entonces, si el área de un paralelogramo es base por altura, entonces como un triángulo es la mitad del paralelogramo, por eso la fórmula se divide entre 2. ¿Listo? Escriban esta fórmula ahora. Área del triángulo igual a base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, retomando, área del cuadrado es igual a ¿qué? R al cuadrado, Ajá. Área del paralelogramo o rectángulo base por altura, y área del triángulo. base por altura dividido entre dos. Correcto, listo. Entonces hasta ahí vamos 3 figuras y 3 fórmulas. ¿Listo? Entonces, lo mismo. La base de un triángulo es el segmento que vemos aquí horizontal, que mide 4 centímetros. La altura es el segmento vertical, o la distancia vertical, que en este caso mide 3 centímetros. ¿Listo? Entonces, para encontrar el área de este triángulo, solamente tenemos que reemplazar. O sea, la base vale 4 y h vale 3. Significa que multiplicamos 4 por 3 y al resultado lo dividimos por 2. Y ese será el área de este triángulo, del ejemplo. ¿Listo? Juan Sebastián, ¿estamos bien? Sobre eso, otra pregunta. Sí, señor. Okay. Dime, Ashley. Cuando uno va a calcular el área del triángulo, el resultado tiene que ir en centímetros cuadrados. Siempre, no solamente del triángulo, sino de todas las figuras que hemos hablado ahora. ¿Listo? Claro que depende, porque si yo le digo que la base es 8 metros y la altura es 2 metros,
¿Cuál es el área de ese triángulo? Repito, si la base es 8 metros y la altura es 2 metros, ¿cuál es el área del triángulo? 5 metros cuadrados. ¿Cómo? 5 metros cuadrados. No. Profesor, ¿me repite la pregunta? Claro, repito. La base mide 8 metros cuadrados y la altura la base mide 8 metros y la altura 2 metros. ¿Cuál es el área? 16 metros cuadrados. 16 cuadrados. Cuadrados. No. A ver, vamos a hacerlo. A ver, si yo les digo que la base mide 8 metros y la altura mide 2 metros, entonces reemplazamos en la fórmula. Área es igual a la base, que es 8, por la altura, que es 2, sobre el 2. Significa que multiplicamos acá 8 por 2. 16. 16 sobre 2. ¿Cuánto da? 256. ¿Qué? 8. O 16, 8. 16 dividido 2 me da 8. Pero mire la unidad. ¿La unidad está en centímetro o en metro? En metros. Entonces el resultado será metros cuadrados. ¿Sí ven? Por eso, profe, lo que yo dije. ¿Listo? Bueno, entonces no importa si estamos en centímetros, metros, kilómetros, lo que sea, siempre el resultado del área de cualquier figura será al cuadrado. ¿Listo? Entonces, Yannick, no es 8 cuadrados, no. 8 metros cuadrados. ¿Listo? Bien. Pasemos entonces a la siguiente figura. Ahora sí tenemos el rombo, miren. El rombo es otro paralelogramo porque tenemos dos pares de lados paralelos. ¿Sí? Pero la diferencia es que en el rombo todos sus lados tienen igual longitud, pero no es un cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces, en el rombo se deben reconocer dos partes fundamentales, que son sus diagonales. Las diagonales son estos segmentos que atraviesan el rombo, miren. Como cuando usted va a hacer una cometa tipo de este tipo, ¿usted cómo cruza los palos? De la manera que está aquí, ¿cierto? Esos son diagonales. ¿Listo? Entonces, una diagonal de un rombo siempre va a ser más grande que la otra. Por eso aquí escribo la D mayúscula y la D minúscula. La D mayúscula será la diagonal de mayor longitud y la D minúscula será la diagonal de menor longitud. Entonces, cuando tenemos un rombo debemos identificar que tengamos las medidas de sus diagonales. En este caso, en el ejemplo, la diagonal de mayor longitud tiene 10 centímetros y la otra tiene 8 centímetros. Entonces, para encontrar el área, solamente debemos, según la fórmula, debemos multiplicar las dos diagonales y el resultado dividirlo por 2. Entonces, escriban esta fórmula. Entonces, según el ejemplo, debemos multiplicar 10 centímetros, que es la diagonal mayor, por 8 centímetros, que es la diagonal menor. Eso nos da 80. Y 80 dividido entre 2 nos da 40. Y como la unidad de medida está en centímetros, entonces escribo centímetros cuadrados. ¿Listo? Y ese sería el área de un rombo. Entonces, antes de pasar al trapecio, retomemos. Para conocer el área de un cuadrado, solamente debemos tener presente que
Uno de sus lados. Uno de sus lados, muy bien. Para encontrar el área de un rectángulo, 2. La base y la altura. 2 de sus lados. la base y la altura, ¿cierto? El triángulo, La base y la altura. correcto, también tenemos en el presente la base y la altura. La diferencia es que lo dividimos por 2. Y de un rombo, La diagonal de menor longitud y la de mayor longitud. correcto, la diagonal de mayor longitud y la de menor longitud. ¿Listo? Bueno, y tenemos entonces el trapecio. Bueno, por si no conocían el trapecio, no se acuerdan qué es el trapecio tiene esta forma. Tiene 4 lados, pero solamente 2 de ellos son paralelos. ¿Sí? Esto es un trapecio. Es una figura de 4 lados, pero solamente 2 de ellos son paralelos. ¿Listo? Por eso no es un paralelogramo, sino que ya entra aparte, se llama trapecio. ¿Listo? Bien, esos 2 lados paralelos es lo que se conoce como bases. O sea que un trapecio tiene 2 bases. Una más grande que la otra. Entonces por eso aquí hacemos la diferencia. La base de mayor longitud se representa con la letra B mayúscula y la base de menor longitud será con la letra B minúscula. ¿Listo? Ya la distancia que hay entre esas 2 bases es lo que conocemos como altura. La distancia que existe entre las bases se llama altura. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los 3 elementos que debemos conocer de un trapecio. Las 2 bases y la altura. Una base de mayor longitud, otra base de menor longitud, y la distancia que los separa se llama altura. Entonces estos son los 3 elementos que debemos reconocer en un trapecio. Hay trapecios que tienen la siguiente forma. ¿Sí? Mire, observe que uno de sus lados no va diagonal, sino que va recto. ¿Sí ven? Pero aún así sigue siendo un trapecio. Aún así sigue teniendo los mismos elementos. La base mayor, la base menor y la altura. ¿Listo? Esas son las 2 formas del trapecio que pueden encontrar. Bueno, entonces, hablando ahora sí en términos del área. Dice que el área de un trapecio es igual a la mitad de la suma de las bases multiplicada por la altura. Entonces, solamente para encontrar el área de un trapecio, debo sumar las bases y lo que me dé, debo multiplicarlo por la altura. Cuando obtenga ese resultado, pues simplemente le saco la mitad. Y ese será el área de un trapecio. ¿Listo? Observemos entonces el ejemplo que tengo aquí. ¿Listo? Entonces tenemos aquí, miren, tenemos este trapecio que tiene 7 metros de base mayor, 3 metros de base menor y de altura tiene 4 metros. ¿Listo? Entonces ahí están los 3 elementos. Entonces reemplazamos solamente en la fórmula. Entonces sabemos que ya tenemos aquí la fórmula en la parte de arriba, que debemos sumar las bases. O sea, la base mayor que tiene 7 metros, la base menor que tiene 3 metros, eso nos va a dar 10. ¿Listo? Luego multiplicamos esa suma por la altura. O sea, 10 por 4 nos da 40. Y ya al final a ese 40 le sacamos la mitad. ¿Cuál es la mitad de 40? 20. 20, correcto. Bueno, aquí yo tuve un error porque miren que la unidad está en metros, ¿cierto? Y yo puse centímetros, pero en realidad es así, metro cuadrado.
Esto para que lo corrijan ustedes. Me da 20 metros cuadrados, porque la unidad de medida de la figura va en metros. ¿Listo, muchachos? Profesor, ¿lo puede subir un momentico? Yo copio la fórmula de arriba. Sí, ya la iba a subir, sino que tengo que borrar primero. Bien. Listo, entonces escriban ahorita la fórmula del trapecio. Área igual a 1 sobre 2 por base mayor más base menor por altura. Bueno. Profesor, aquí me dice que quedan 8 minutos. Sí, dale, tranquilo, no te ¿Volvemos a preocupes. entrar? Cuando se esté acabando te aviso. Ah, bueno. Sí, No. dígale que sí. Bueno, chicos, ¿listo? ¿Todos tienen las fórmulas ya? ¿Ya las tienen ahí separaditos para que hagamos entonces los ejemplos? Listo. Bien, entonces pasamos a nuestro tablerito. Miremos esto. ¡Wow! ¿Qué es esto tan horrible? Bien, entonces tenemos aquí 4 figuras geométricas a la cual le vamos a hallar el área. ¿Listo? Pero resulta que ninguna de estas figuras las vimos ahorita. Las vimos por separado. Entonces, ¿qué nos está diciendo ya el ejemplo de entrada? Que debemos descomponerlos en figuras conocidas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la figura y la vamos a descomponer en figuritas que conozcamos, o sea, las que vimos anteriormente. Por ejemplo, voy a tomar la figura A. ¿Listo? Le vamos a hacer entonces lo siguiente. A ver, entonces, la figurita A, ¿en cuántas figuras puedo convertirla? Yo digo que en 2, profe. Por Yo digo ejemplo, que en 5. si trazo si trazo una línea imaginaria aquí, Ahí a un triángulo. correcto, aquí obtengo un Un triángulo. triángulo. Ujú. Y aquí dan 2. Si trazo otra línea imaginaria aquí, Y ahí da un cuadrado. aquí ya me da un cuadrado y 2 triangulitos. ¿Sí 4 ven? figuras. Exactamente. Ya obtuve 4 figuras. Uno, espérate un momentico. Listo, tengo 1, 2, 3, 4 figuras. Donde la 1, la 3 y la 4 son triángulos y la 2 es un cuadrado. ¿Listo? Entonces, chicos, sugerencia. Enumeren las figuras que dividen, como lo acabo de hacer yo. Enumérenlas. ¿Listo? Figura 1, figura 2, figura 3 y figura 4. Primer consejo. ¿Listo? Enumerarlas. Segundo consejo. Como ya saben dónde están las figuras, las van a dividir y las van a realizar aparte. O sea, voy a empezar por la figura 1 y la figura 1 tiene esta forma. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bien, entonces tenemos entonces la figura 1, que es este triángulo y tiene esta forma. Bueno, ¿qué conocemos de ese triángulo? ¿Qué medidas conocemos? Miremos todas las medidas que están allí. ¿Altura? ¿Cuánto vale la altura? 14 metros. Mira cómo está el triángulo. Está
girado, ¿no? O sea que la altura no sería 14 metros, sino, hay 14 metros no en la altura, sino que, ¿cómo es que se llama este lado del triángulo? Este segmento. ¿Cómo se llama? Recordemos. Correcto, se llama la base. Entonces la base de ese triángulo es 14 metros. ¿Listo? Bien, ahora, ¿cuánto valdrá la altura? O sea, de aquí hasta aquí, mire, esta distancia. ¿Cuánto valdrá la altura? En la figura se ve, la figura va de aquí hasta aquí. ¿Cuánto valdrá esa altura? 8, profe. Correcto, miren. Si ya tenemos la distancia completa de punta a punta, que es 24, y conocemos que de aquí hasta aquí mide 16, pues entonces el resto debemos restárselo. O sea, 24 menos 16 nos da 8. O sea, aquí hasta aquí mide 8. Entonces la altura es 8 metros. ¿Listo? Chicos, y ya tenemos entonces las dos partes que necesito de un triángulo para calcular su área. Entonces ahorita sí decimos, el área de este triángulo, ¿cuál es que es la fórmula? Base por altura dividido entre 2. Correcto, base por altura dividido entre 2. Reemplazamos, la B vale 14. 14 multiplicado por 8 y lo dividimos por 2. ¿Cuánto da 14 por 8? 112. Muy bien. Sobre 2. Y por último, dividimos entre 2. ¿Cuánto da? 56. Correcto. Entonces, el área de esta primera figura es 56 y la unidad es ¿qué? El metro, ¿no? Al cuadrado. ¿Ya? ¿Listo? Ahora vamos con la figura número 2. La figura número 2 es un cuadrado. ¿Bien? Entonces, como es un cuadrado, ya sabemos que uno de sus lados, ¿cuánto mide? 14, y también conocemos el de abajo, que es 14 también, ¿sí o no? Mírenlo, mirémoslo aquí. Vea, 14 y 14, por eso sabemos que es un cuadrado. Entonces, ¿el área es igual a qué? La fórmula. Lado al cuadrado. Correcto, lado. Listo. Vamos a la figura 2. Ya determinamos que es un cuadrado que tiene por fórmula A igual a L a la 2. Entonces, solamente basta con escribir un solo lado. Entonces, ¿el área es igual a qué? Reemplazo L por ¿cuánto? Por 14. Y lo elevo al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto da 14 al cuadrado? 196, correcto, 196. Y como la unidad de medida es el metro, entonces 196 metros cuadrados. ¿Listo? Y aquí ya tenemos entonces el área de la figura número 2. Vamos entonces ahora con la figura número 3. Y la figura número 3 tiene esta fórmula. Tiene esta forma, perdón. ¿Listo? Bien, ¿qué conocemos de esa figurita número 3? Es un triángulo, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide su base? ¿Esta distancia? 8 metros. Correcto, mide 8 metros. Miremoslo aquí, mire.
¿Y cuánto mide su altura? 2 metros. ¿2 metros? Correcto. Por ahí dijeron 2 metros, ¿cierto? 16. ¿Quién fue 2 metros? ¿Quién dijo 2? ¿Ashley? Listo, Andy. ¿Por qué 2 metros? Está bien, pero ¿por qué 2 metros? Porque al 16 le resté 14. Muy bien. A 16, que es la distancia de esta punta a esta otra, le quito lo que conocemos del cuadrado ya, que es 14, quedándome solamente 2. Muy bien. Ahorita sí, como ya sabemos que es un triángulo, ya sabemos que usamos la fórmula A igual a base por altura sobre 2. Entonces, ¿cuánto es la base de ese triángulo? ¿Cuál es la base? 98, profe. La base 98. 14. La base es 8, miren aquí. Miren la figura aquí, mira. ¿Por qué 14? Ah, Ajá. Entonces, la base es 8 y la altura es 2. Miren aquí. Resulta que como el triángulo es un triángulo rectángulo, entonces, si usted toma la base 2 y la altura 8, pues no pasa absolutamente nada. Sigue siendo lo mismo. ¿Listo? ¿Cuánto entonces me da 8 por 2? Muchachos, cuando me vaya así no me preocupen. ¿Listo? Bien, decía, 8 por 2, ¿cuánto nos da? 16. Correcto. Dividimos entonces por 2. ¿Cuál es el área del triángulo 3 entonces? Ajá. 8 metros cuadrados. Correcto. 8 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces ya conocemos 3 áreas. Figura 1, figura 2 y figura 3. Nos falta un hito nomás. Nos falta un hito nomás. Voy a hacerla por aquí. Listo. Niños, ¿cuál es la base de la figura 4? 8. No. Correcto. Muy bien. La misma técnica que usa Natalie. Tenemos la distancia completa que es 14 y ya conocemos 8. Simplemente a 14 le restamos 8. ¿Y qué nos queda? 6. 4. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Entonces la base es 6. Y la altura pues es la misma que la anterior porque mire que tiene la misma altura, ¿sí ven? La misma distancia. Entonces, ¿cuánto es la altura? 2, muy bien. Ahorita sí podemos calcular el área. Entonces, el área es igual... Bueno, ya sabemos que el área de un triángulo es base por altura, ¿cierto? Entonces, simplemente reemplacemos. 6, que es la base, por 2, que es la altura, dividido 2. ¿Cuánto da 6 por 2? 12. 12. Dividido 2, ¿cuánto me da entonces la división? 8. 6. 6 metros al cuadrado.
cuadrado. Listo, amigos. Ya hallamos el área de cada figura por separado. Nos queda solamente un último paso. El área total. ¿Cuál es el área total? Pues la suma de todas las áreas. Del área número 1, del área número 2, del área número 3 y por último, del área número 4. ¿Listo? El área número 1, ¿cuánto nos dio? 56. El área número 2, 196. correcto. El área número 3 8, y el área número 4, 6, correcto. ¿Cuánto les da esa suma? 276 metros. Ok. 266. No, 56 más 198 más 8 más 6 les da Más 266. ajá. 212. metros cuadrados. Venga, sumemos nuevamente 56 más 196 más 8 más 6 le da 266. Muy bien, listo. ¿Y con qué unidad? ¿Con qué unidad? ¿Con qué unidad? Ok, muy bien. Metros cuadrados. Listo, niños. Entonces, cuando tenemos una figura compuesta, como por ejemplo las que tenemos aquí en este ejemplo, lo que se debe hacer es descomponerla o dividirla en figuras conocidas para poder calcular su área. Entonces, primer paso, dividir la figura en figuras conocidas. Segundo paso, hallar el área de cada una de las figuras. Y tercer paso, sumar las áreas obtenidas. ¿Listo? Escriban esos pasos. Ok, voy a escribirla por aquí. Niños, escriban estos pasos, por favor. Silenciemos el micrófono, por favor. Gracias.
La persona que tiene por nombre José, ¿qué José es? ¿José Ángel? Ah, ok. Listo, José. Profesor, no diga que está quedando en terminio, ¿no? ¿Cómo dice? Que no la haya quitado todavía. Ah, no, no, no.